ese zócalo. ¿Sí? Por eso les dije, no es algo menor, es algo muy importante. Se puede hacer con un conformador de zócalo preformado. ¿Ustedes los han visto estos? Sí, sí, Bien. sí. Que son estos que pueden ser más o menos rígidos, ¿sí? Fíjense que tienen forma pentagonal. Con esto, que sería una cosa muy sencilla de hacer. Por encajonamiento, por encofrado, que es lo que yo les explicaba recién, acá no me acordaba de que tenía la foto esta. Les explicaba recién de cómo dar ese encofrado, ¿sí? Con la cera, y cómo ir poniendo, en este caso es una prótesis completa, ¿no? Cómo ir poniendo de a pequeñas porciones y vibrando para que se disperse y se distribuya bien sobre la impresión, ¿sí? O de forma manual, que es lo que yo les decía recién, que es cuando ustedes hacen el método invertido. Entonces, lo dan vuelta, esa impresión la dan vuelta sobre el montículo de yeso que tienen en la mesada y después manualmente, con los parámetros que ustedes saben, conforman ese zócalo con la espátula con la impresión invertida. ¿Sí? Entonces, con los conformadores preformados, con la cera utility o cera rosa, esta puede ser utility rosa, o con el zócalo conformado de manera manual por método invertido. ¿Estamos? Bien. ¿Dudas hasta ahora? Entonces vamos a los troqueles, que el troquel era ese modelo individual que podía reposicionarse, o sea, retirar y reposicionarse en un modelo mayor. Ese troquel tiene que tener ciertas características. Primero, ser hechos de material duro, resistente y estable. Por eso dijimos, dejamos para cuando confeccionemos troqueles la densita, el yeso densita. Segundo, debe permitir la reproducción precisa de la preparación, incluyendo todos los márgenes. Cuando hablamos de márgenes, hablamos de lo que conecta específicamente la división o la preparación que ha hecho el odontólogo, ese tallado que ha hecho entre lo que sería la división entre la corona y la raíz, que se llama margen gingival, porque por lo general un troquel se utiliza para cuando ustedes tienen que hacer cosas de detalle. ¿Qué es algo de detalle? Por ejemplo, una preparación donde va a introducirse una corona, por ejemplo, de porcelana, y la adaptación de esa corona de porcelana a nivel del margen gingival es algo de mucha precisión, ¿sí? De mucha adaptación. Son detalles que el odontólogo se ha tomado el tiempo de hacer un buen tallado para que ese margen produzca un buen cierre entre la corona y la raíz. Y por ahí no se meta, no quede desadaptado y se meta cosas que tomamos, que comemos, bacterias. Entonces, si el odontólogo hizo una buena impresión, o sea, un buen tallado primero, dejó espesores que corresponden para la corona de porcelana, sea con metal o sin metal, y tomó una buena impresión, haciendo un gasto con un buen material de impresión, como es por ejemplo, una silicona por adición, ustedes tienen que, cuando reciben esa impresión, reproducir exactamente el trabajo que hizo el odontólogo. ¿Sí? Entonces, ojo con que el troquel tiene que reproducir precisamente esa preparación e incluir todos esos márgenes que el odontólogo tardó y puso tiempo en hacer ese tallado. ¿Sí?
Y siguiente característica del troquel es que deben ser fácilmente removidos y reinsertados en el modelo. Por eso hay muchas técnicas y variadas técnicas, que ahora vamos a hablar un poquitito, de cómo hacer ese troquel para que sea fácilmente colocado, removido y reinsertado en el modelo de trabajo. El yeso para utilizar es tipo 4, o sea, el yeso densita, pero para el zócalo pueden usar, o si no usan densita, pueden utilizar yeso piedra. O sea, vaciar solamente en densita la parte coronaria y la parte donde va a estar el troquel, y en piedra completan, porque el yeso densita obviamente es un poco más caro que el yeso piedra. ¿Mm? Sí. Bien. Vamos a los métodos para hacer los troquelados. Pueden ser troqueles totalmente independientes, como este método que lo vamos a ver rápidamente, que es el AcuTrack, que no son métodos que no se usan, pero es poco usado, ¿sí? Y si no, pueden ser troqueles de tipo desmontables, como el Dowel Pin, que es el que van a utilizar ustedes la semana próxima para el práctico, y el sistema Pindex. Tanto el AcuTrack como el sistema Pindex necesita de un poco más de gasto en cuanto a tener los elementos para hacer las técnicas, ¿eh? Fíjense cómo es el AcuTrack. El AcuTrack ustedes necesitan toda una, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Unos elementos, ¿sí?, que no lo tiene cualquier laboratorista, en donde el modelo y la base se vacían al mismo tiempo y no se incorporan, en ese caso no se incorporan, evitando la incorporación de pines. El pin sería el Dowel Pin que ustedes o han comprado ya para la semana que viene. Consta de una estructura acrílica sólida reutilizable, ¿sí?, que sería todo esto, estructura acrílica, que posee un tamaño de zócalo estándar y se ajusta a cualquier tipo de articulador. ¿Por qué nombramos en este caso el articulador? Porque tanto utilicen el AcuTrack, el Pindex o el de Dowel Pin, siempre tienen que terminar montando en articulador o en oclusor. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes trabajen en una de las semiarcadas, necesitan la relación del antagonista. Entonces, siempre tienen que trabajar con un antagonista. Entonces, para eso, y con lo que sería la oclusión del paciente, pueden trabajar, les vuelvo a repetir, como si ustedes estuvieran con el paciente delante. Tienen que, con la articulación que les mandó el odontólogo y el antagonista, tienen que reproducir lo que va a quedar igual en la boca del paciente. ¿Mm? Entonces, fíjense, este método, esto lo busqué ayer como para que tuvieran alguna fotito más. Fíjense que todo, cómo viene todo acá abajo, lo pueden ver. Viene con esta base, todo esto es de acrílico, todo es desmontable, fíjense que esto está abierto, todo es desmontable, y después ustedes hacen el modelo, se vacía todo de una sola vez, y después pueden separar cada una de las partes. Entonces les repito, el modelo y la base se vacían al mismo tiempo, y la base me estoy refiriendo al zócalo, ¿no? Evitando la incorporación de pines. Consta de una estructura acrílica sólida reutilizable que posee tamaño de zócalo estándar y que se ajusta, este sería el zócalo, ¿no? Se ajusta a cualquier tipo de articulador, que ahora dentro de un rato vamos a hablar de los tipos de articuladores que ustedes pueden, con los cuales ustedes pueden trabajar. ¿Mm? Les repito,
Algunos laboratoristas utilizan este método, sí, pero no es de los más utilizados. Uno de los más utilizados es el que van a usar ustedes, que es el Dowell Pin, ¿sí? Que consta de posicionar estos Dowell Pin sobre cada diente preparado en la impresión antes de ser vaciada. O sea, ustedes toman la impresión o les manda la impresión el odontólogo, colocan los Dowell en el lugar donde ustedes van a querer obtener el troquel y después vacían y confeccionan el modelo, ¿sí? Acá les dice son alfileres gruesos, metálicos, que se utilizan para tener una posición precisa de un modelo individual en un modelo de trabajo. Fíjense todas las variedades que hay, distintas medidas. Ustedes pueden trabajar con lo que tengan, lo que puedan conseguir de todo esto. ¿Ya han comprado los Dowell? Sí. No, profe. Bien. Sí. Bueno. Ahora igual después, cuando terminemos la presentación, vamos a hablar un poquitito del trabajo práctico. Desventajas. Vamos a empezar por las desventajas. Profe, ¿podría volver un segundito para atrás? ¿Sí? Gracias. Ahí termino. Ahí estamos. Ahí voy, me falta un chiquitín, porque la empecé a escuchar y me atrasé en copiar la diapositiva. Igual ustedes sepan de que después nosotros les subimos las clases, ¿sí? Ah, bueno. Y también estamos viendo de tratar de ver si se puede, si se las pueden subir o si las podemos subir como aula virtual para en la plataforma, para que también las tengan ahí. Pero bueno, eso estamos viendo cómo se puede hacer, ¿eh? Entonces, Listo, desventajas. El mal posicionamiento del pin puede invadir los márgenes, ¿sí? Otra vez vamos a lo que decíamos recién. Importante el margen gingival. Entonces, si invade el margen, puede debilitar el troquel e impedir que salga fácilmente. Esa es una de las desventajas principales. Se pone mal el pin. Y después mayor tiempo, por el retraso en el vaciado. El vaciado lo tienen que hacer en 2 tiempos. Colocan el pin, igual ahora vamos a ver cómo es la técnica, lo colocan, vacían en densita, y recién después que esté fraguado en densita pueden hacer la culminación del modelo en piedra. Entonces se tarda más tiempo porque el vaciado, la confección del modelo de trabajo, es en 2 tiempos. Requisitos para hacer esta técnica. Los muñones deben volver a sus posiciones originales exactas, deberán permanecer estables incluso cuando estén invertidos. El modelo que contiene los muñones deberá ser fácil de montar en articulador. Esto es lo que les decía recién, que tienen que montar en articulador. Ustedes van a utilizar un oclusor, ¿no? Sí, profe. Bien. Vamos a ver cómo es la técnica. Leticia, ¿vamos bien ahora que te veo ahí abajo? Sí. Sí. Bueno. Primero, toma de impresión. ¿Con qué tomé la impresión acá? ¿Alquinato? Con silicona abajo. En este caso puede ser, pero en este caso es una silicona masa. ¿Sí? Silicona masa, es una masilla. Después voy a espaciar y tomar una impresión con silicona fluida. Recuerden que la masa no les da un alto detalle de fidelidad de reproducción, porque es algo pesado, es masilloso. Lo que les va a dar realmente la fidelidad y el detalle es colocar sobre esa masilla, esta no corresponde, pero colocar sobre esa masilla algo fluido. En este caso yo lo podría colocar solamente en este sector, que es donde yo voy a querer después
hacer los troqueles, ¿sí? Porque fíjense que acá está el tallado del margen gingival, fíjense. Entonces, voy a dar fidelidad de reproducción con una silicona fluida, que justamente por esa fluidez da la reproducción de detalle. A la silicona más se la mezcla con un activador, ¿no? ¿Sí? Todo tiene que ser igual que la fluida, porque tiene que ser, se le tiene que agregar algo que la haga endurecer, polimerizar en este caso, si hablamos de silicona. Bueno, una vez que dado el detalle con la silicona fluida, vamos a seleccionar el tipo de pin que vamos, ustedes la semana que viene lo van a hacer con alginato, ¿sí? Porque no les vamos a hacer trabajar con algo tan caro en una práctica, ¿eh? Entonces, seleccionar el tipo de pin, fíjense cómo son. Van a colocar adecuadamente sin tocar la silicona. Acá vamos al hecho que decía recién de esto. El mal posicionamiento del pin puede invadir los márgenes, debilitar el troquel o impedir que salga fácilmente. Entonces, vamos a colocar los pines, ¿sí? ¿A qué nivel? A nivel donde yo quiero que después esté el troquel. Entonces, fíjense cómo voy a colocar el pin, sin tocar la silicona. ¿Está? Solamente a nivel de la preparación. Voy a colocar, se les piden alfileres, ¿se acuerdan que les pedimos alfileres para la semana que viene? Fíjense dónde están colocados los alfileres y para qué están colocados. ¿Para qué están colocados esos alfileres? Para que no toque el fondo, la Para parte que gingival. exacto, y para Para que hacer se el soporte. sostenga, y para que se sostenga o soporte el pin. Porque si no, que queda ahí y ustedes lo tienen que agarrar, tener con la mano, o sea, ¿cómo hacen? No, para que se sostenga el pin. Fíjense cómo es. Bien. De vestibular, fíjense que la cubeta tiene una curvatura, en este caso es una cubeta parcial, ¿sí? De vestibular hacia palatino lingual, coloco los alfileres, sostienen el pin. ¿Vamos bien con la técnica? Bien. Sí, Sí. Colocar cera roja en el dowel pin, ¿sí? Una bolita de cera roja, ¿sí? Puede ser para sostenerlo a este nivel y después en la punta. Y ahí vamos a hacer el vaciado en densita. Cuando yo ya tenga todo ubicado los pines, ¿sí? Voy a hacer la primera parte de la confección del modelo, que es vaciado en densita. ¿Por qué densita? Porque es el que tiene mayor resistencia y yo quiero a ese nivel de los pines mayor resistencia. ¿Mm? Y se les pidió también unos alambrecitos o unos clips, ¿se acuerdan? Es para otorgar resistencia al modelo. Fíjense cómo están colocados. Sí, igualmente si quieren la semana que viene lo volvemos a pasar para que recordemos todos juntos la técnica. Perdón, se coloca todo, se vacía en densita, ¿sí? Colocar retenciones adicionales antes que el yeso fragúe, que son los alambrecitos. Profe, Sí. ¿esos alambrecitos pueden ser los de abrochadora? Sí, bueno, si no tenés otra cosa. O los clips. parecen grampitas más que broches de abrochadora, porque Sí. los de abrochadora son finitos. Pero Y estos Pía, parecen como grampas. pueden ser de. Se usa eso, se usan los broches de abrochadora. Tengan en cuenta que las grampas o broches de la abrochadora vienen de diferentes tamaños. Claro. Claro. Sí. Y por ahí, si tienen de los broches por ahí los más chiquititos, que son por ahí abrochadoras escolares, o de esas abrochadoras chiquititas, por ahí cuando los quieran poner, si el yeso está un poquito ya fraguado, se les van a doblar, ¿sí?
Claro. por ahí no van a ser resistentes. Tiene que ser un tamaño medio, ¿sí? Tampoco la abrochadora tipo grampa para tapizado, porque no sirve, es muy grande un tamaño mediano, normal. Claro, pero con 2 ganchitos de esos clips, pues lo pueden cortar y Sí, pueden hacer, fácilmente. si no, sí, lo Claro, pueden hacer la retención con una alambrecita, así como claro. O algo que o si les sobró un pedacito de alambre de cuando doblaron alambres en el introductorio, también lo pueden usar. Bueno, hay varias Esto, alternativas. profe, usted decía. Claro, claro, Está bien. claro. Bueno. Coloco entonces el densita. Dejo fraguar. Yo acá tengo que echar, acá hice un encajonado, ¿no? Acá tengo que echar otro yeso u otro densita. ¿Sí o no? No, yeso piedra. Bueno, si no querés usar densita, usas Bueno, piedra. bueno. No, pero eso. entendí que- No, digo que no es. Si el que no tiene piedra puede vaciar otra vez y obtener todo el modelo en densita, pero no es lo mejor, no es lo que va a salir más barato, ¿sí? No, está bien. Vamos a O sea, suponer, perdón, lo ideal sería densita. bueno, pero si no lo hacemos en piedra, que no pasa nada, ¿eh? Bien. Entonces, bien. la idea es, como yo acá voy a echar otro yeso, y los yesos tienen todos la misma composición, si yo no separo, una vez que está fraguado en densita, con vaselina sólida, por ejemplo, la espiga, la porción de yeso, la espiga se refiere al dowel pin, y la porción de yeso, cuando yo quiera separar y obtener el troquel, se me va a quedar pegado el piedra al densita. ¿Se entiende? Porque es todo Sí. yeso, todo sulfato de calcio hidratado o deshidratado. Entonces, tengo que aislar. ¿Cómo hago? Tomo un poco de vaselina sólida o de separador de yeso, pincelo el yeso densita, dejo secar un cachito, automáticamente se seca, y ahí recién puedo colocar el yeso piedra encima. Profe, solamente vaselina, esa vaselina, no la líquida. No, puede O es ser lo mismo. vaselina sólida o puede ser el separador para yeso. Les han pedido separador, ¿no? Sí. Bueno, el separador para yeso, darlo un poquitito en el yeso densita. ¿Mm? ¿Dudas de esto? No. Bueno. Yo les había hablado del sistema Pindex, que es un sistema que es con una guía láser, que es para la colocación de los pines después de vaciada la impresión. ¿Sí? O sea, yo vacío la impresión, fíjense cómo me queda con el detalle que me otorga el densita, y después voy a perforar para poner los pines. Eso lo voy a hacer con este aparato, ¿sí? Que es por un sistema láser, que me va a ubicar donde yo voy a hacer la perforación para colocar el pin. Junto con el AcuTrack, les repito, puede ser que algunos laboratoristas lo tengan, pero no es lo más usual para obtener estos troquelados. Entonces, una vez que vacíe la impresión, voy a hacer la ubicación con el sistema Pindex, y fíjense, ahí me está marcando por este láser, yo lo ubico en esta plataforma, el láser me va a indicar dónde tengo que hacer la perforación, y ahí voy a perforar para colocar el dowel pin. ¿Qué ventajas tiene? Posibilidad de realizar el vaciado inmediato. Esto es fundamental con respecto al anterior, que lo tenía que hacer en 2 tiempos. Acá hago el vaciado inmediato. Ubicación y alineación óptima de los pines que me queden totalmente paralelos, ¿sí? Con esa ubicación del láser. Nivel de profundidad regulable, indicador de posición láser muy puntual. Es un método muy, muy exacto. Se pueden poner 2 pines cuando son cónicos, o uno cuando tiene forma antirrotacional, que son ¿vieron cuando yo se los mostré que había unos cuadrados o hexagonales?
Eso se puede poner en ese caso cuando tienen esa forma que es para que no rote adentro, se puede poner un pin solo, ¿sí? Si no, si son cónicos tienen que colocar 2. Fíjense, coloco el modelo en esa plataforma que les mostré para que me indique el láser la posición puntual para que entre paralelo. Primero, obviamente, tengo que hacer como si fuera un emprolijado del modelo, ¿sí? Aplanar el modelo en la parte posterior. El borde lingual debe tener una ligera convergencia hacia la base, teniendo un ancho vestíbulo lingual de 20 milímetros. O sea, tengo que hacer la confección del modelo, no es hacerla de cualquier forma, o sea, tiene que tener una forma específica para poder usar el sistema Pindex. Entonces, estos son todos los parámetros que tengo que seguir para obtener ese modelo. Con un lápiz se marca la localización de los pines guía sobre las superficies oclusales. Y después actúa el láser, ¿sí? Una vez que se sitúa el modelo sobre le llaman repisa del trabajo a esta plataforma, ¿sí? Y después me marca todas las perforaciones para colocar los pines y cementarlos con cianoacrilato, como si fuera una gotita, una especie de gotita. ¿Sí? Es más o menos para que ustedes conozcan la técnica, ustedes no la van a hacer, tienen que tener la aparatología y es mucho más rápido, ¿sí? Después se van a acostumbrar y van a hacer por la técnica que vamos a hacer la semana que viene. Bueno, se realiza después el modelo y acá tienen, acá abajo, tienen los muñoncitos, como salían, bien prolijos y rectos. Si quieren más información hay en el Google un montón, del AcuTrack, del Pindex, para que ustedes vean y lean si les gusta, por ejemplo, conocer un poco más de la técnica, pero no es de los métodos más usuales. Entonces acá tienen una tablita que yo no se las voy a leer, sino que ustedes después la miran. Comparativa de los 3 métodos que hemos hablado, el Pindex, el Dowel Pin y el AcuTrack, si usan o no pines, cómo es el vaciado de la impresión, si es antes, en 2 tiempos, etc. Si la técnica es compleja, ¿sí? El fracaso, o sea, la mayoría de las veces, costo instrumental específico y la fidelidad en relación entre las piezas vecinas. Fíjense que el mejor en cuanto a esta última característica es el sistema AcuTrack, que es el primero que les nombré antes de hablarles del Dowel Pin. Es solamente para que vean una comparación entre las 3 técnicas. Bueno, ¿dudas hasta ahora? No, ninguna. Bueno, después tenemos otra forma de obtener troqueles, que ya vamos a lo que se denominan modelos seccionados de Kennedy. ¿Sí? Modelos seccionados de Kennedy. Es una técnica donde se secciona el modelo superior por distal de canino, obteniéndose 3 partes. Una anterior, que va a ir de qué pieza a qué pieza, la porción anterior. De canino a canino. De canino a canino, y 2 posteriores, ¿sí? Donde las 2 últimas son troqueles removibles. Las 2 últimas, ¿sí? Las posteriores, son troqueles removibles. Entonces, los modelos seccionados de Kennedy se obtienen 3 partes. Una anterior de canino a canino, para lo cual ustedes tienen que seccionar por distal de canino de ambas semiarcadas, ¿sí?
Y se obtiene una parte anterior y dos posteriores, donde estas dos últimas son troqueles de tipo removibles. Esos son los modelos seccionados de Kennedy. Objetivo de realizar los modelos seccionados de Kennedy. Nos permite evaluar en forma precisa las relaciones que hay entre los dientes anteriores en relación céntrica. ¿Se acuerdan lo que es relación céntrica? Tiene que ver con la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea. Exactamente. Eso les tienen que haber hablado en anatomía ustedes. Sí. Bueno, entonces, el obtener estos modelos seccionados de Kennedy tienen que ver con tener una relación precisa entre los dientes anteriores en relación céntrica, sin la presencia de interferencias posteriores y sin necesidad de desgastar los modelos de estudio. ¿Sí? Es para ver cómo es el control, sobre todo, de la articulación en sector anterior. Eso es el objetivo de la obtención de los modelos seccionados de Kennedy. ¿Cómo se hace? ¿Cómo son los pasos para obtener estos modelos seccionados de Kennedy? Primero se toma una impresión con alginato. Una vez que hemos tomado la impresión, hay que demarcar dónde van a ir los pines, porque yo dije que las partes posteriores son modelos de tipo troquelados, o sea que se pueden sacar y poner. ¿Sí? Entonces, ¿dónde van a ir los pines? Van a ir a nivel de premolares y molares. ¿Sí? Yo no me acuerdo, Pía, si iban a nivel de entre premolares y entre primer y segundo molar, o a nivel del primer molar y primer premolar. No, van entre premolares Y entre premolares. y a nivel del... Entre y entre los molares, claro. Entre primero y segundo molar. Claro. Bueno, Entre entonces... primer y segundo premolar y entre primer y segundo molar. Ahí. Entonces, ahí van los pines, ¿sí? Entonces, se realiza el vaciado inicial, que debe cubrir toda la parte coronaria de la impresión, a nivel de 2 milímetros sobre el margen gingival aproximadamente. ¿Sí? Colocan a ese nivel los pines, entre primer y segundo premolar y entre primer y segundo molar. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Sí, sí. Sí, sí. Una vez que el yeso comenzó a fraguar, se colocan los pines, ¿sí?, en relación a las marcas que ustedes hicieron entre premolares y molares, cuidando que no lleguen a contacto con la superficie de la impresión. Entonces, hacen el vaciado, cuando empieza a endurecer el yeso, colocan los pines, ¿sí?, para lo cual el yeso tiene que haber adoptado cierta viscosidad, ¿sí? Se completa el vaciado con yeso piedra, una vez que está el fraguado inicial y yo pincelé con separador, hasta los topes de cera, y por último se retira el modelo y se secciona con una sierra por distal de ambos caninos. ¿Está? Entonces, repito más o menos sintéticamente. Tomo la impresión, señalo dónde van a ir los pines, que es a nivel de premolares, entre premolares y entre molares, de ambas semiarcadas. Hago un vaciado inicial de densita. Cuando esa densita se comienza a endurecer, coloco los pines en las marcas que hice. ¿Dónde hice las marcas? Era entre primer y segundo premolar. ¿Pero dónde lo hice? ¿Con qué lo marqué? ¿Dónde lo marqué? Con los alfileres. ¿Cómo? Con los alfileres. Aproximadamente. Bien, entre premolares y entre molares.
Una vez que endureció, no, más o menos adoptó cierta viscosidad, coloco los pines, dejo que fragúe la densita, separador de yeso, termino, vieron que le había puesto al pin arriba una bolita de cera para individualizarlo, termino con la piedra, y una vez que fraguó todo, ahí recién obtengo el modelo y voy a seccionar con una sierrita por distal de ambos caninos. Entonces, ¿qué obtengo? La parte anterior de distal de canino a canino y las otras dos partes que van de premolares hacia atrás que yo puedo sacar y poner. Es como, ¿vieron que yo les dije un troquel es el modelo de 1, 2 o a lo sumo pueden ser 3 piezas dentarias? En ese caso yo tengo un modelito, ¿sí?, de menos piezas dentarias, pero que se puede reposicionar en el mismo modelo mayor. Eso es un modelo seccionado de Kennedy. ¿Dudas sobre el modelo seccionado de Kennedy? No. No. Vamos a la clasificación de los articuladores. ¿Sí? Habíamos dicho la importancia de la relación entre donde estemos trabajando y su antagonista. Para esto el odontólogo me tiene que mandar, o me tiene que enviar una mordida, o sea, como si fuera un registro de la articulación de ese paciente, para que yo monte ambos modelos, superior e inferior, con esa relación que me envía el odontólogo, con esa mordida que me envía el odontólogo, para que después cuando yo se lo envíe al odontólogo, el odontólogo lo pruebe y el paciente muerda igual en la cavidad bucal cuando el odontólogo, como en el articulador o el oclusor. ¿Sí? Entonces, los articuladores se clasifican en clases. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el clase 1, que son instrumentos simples, solo reproducen relación oclusal de maxilar superior e inferior, aceptan solo un registro y son, bueno, los que se llaman oclusores, que son los que ustedes tienen que utilizar la semana que viene, que pueden ser de plástico. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando si era mejor uno u otro? Y Pía les explicaba de que sí, que el que es de metal es mejor, es más duradero, es más resistente, también es más caro, pero bueno, ustedes pueden utilizar el que en este momento puedan conseguir o puedan comprar. Este obviamente, que es de metal, les va a durar para siempre. Y otra cosa que les explicaba Pía muy bien es que ustedes van a estar haciendo más de un trabajo en el laboratorio, por lo cual van a tener que tener más de un oclusor o más de un articulador. Pero para la semana que viene es indistinto cuál traigan. Estos son los más sencillos. Van a montar con esa relación, ¿sí? Y les reproduce apertura y cierre, nada más. Los de clase 2, los de clase 2, que son los que reproducen cierre y apertura, también reproducen movimientos protrusivos y laterales, ¿sí? Protrusivos de adelante hacia atrás y laterales, que es como si fuera un oclusor, como los anteriores, pero ya que reproduce más movimientos, ¿sí? Para adelante, laterales, ¿sí? Ya son movimientos más de los habituales que hace el paciente después en boca. ¿Sí? Estos son los de clase 2. Después tenemos estos que son los de clase 3, que reproducen todos los movimientos mandibulares. Son semiajustables y semiadaptables. Fíjense que ya es una cosa más compleja.
¿no? Igualmente este es más moderno. Clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Estamos? Sí. ¿Para qué se usan los articuladores? Como les decía, para el estudio de la oclusión de un paciente a través de los modelos. Ustedes saben que no todos los pacientes muerden igual, no todos nosotros mordemos igual. Para elaborar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento según sea esa mordida. Para confección de restauraciones protéticas totales o parciales, fijas o removibles. Por eso les dije, para todo lo que vayan ustedes a hacer en el laboratorio, tiene que estar montado en articulador. Cuando estoy hablando de articuladores, estoy incluyendo a los oclusores, que son los de tipo o clase 1. Entonces fíjense que sí o sí tienen que saber montar en oclusor o en articulador más, o en articuladores de clase 2 o clase 3. Solamente vamos a tener que conseguir el clase 1, ¿no? Nosotros hemos usado siempre oclusores, pero no sé si después, vos sabés, Pía, si después usan más adelante. Creo que no. No, articulador no, porque el articulador lo tiene que armar el odontólogo en la boca del paciente, ¿sí? No creo que, quizás, a ver, también estamos en una situación bastante particular. La corte anterior terminó su práctica integral de una forma muy, no como estaba preparado, como estaba diagramada. En realidad ellos tenían diagramado hacerlo sobre pacientes, o sea, no trabajar sobre pacientes, pero asistir a los odontólogos que trabajan ahí en el hospital donde ustedes van a cursar. Por la situación de la pandemia no se pudo hacer esto. Yo supongo que si esto, cuando ustedes estén terminando, se puede dar como se estuvo planteado en su principio, y yo supongo que ustedes sí van a ver articuladores, porque van a ver, o sea, los odontólogos van a tomar los registros con el articulador y ustedes van a recibir el articulador. Claro. ¿Sí? Supongo que sí, Ceci. O sea, en ese caso, pasa que estamos todavía... Sí, ahí, sí, que no sabemos, claro. Está bien, está bien. No les puedo prometer nada, pero bueno, Sí, puede sí. sí. Bueno. Y lo que vamos a ver último son los registros de mordida, que es lo que complementa el hecho de que el odontólogo hace la impresión para hacer un determinado tratamiento odontológico, fijo, removible, completa, parcial o lo que sea. Ustedes o el odontólogo, ustedes hacen el montaje en el oclusor o articulador, pero tienen que hacer ese montaje teniendo lo que se llama un registro de mordida, ¿sí? Entonces, el registro de mordida es la relación oclusal sobre un rollo de cera, puede ser, que se realiza directamente en la boca del paciente y cuyo objetivo es mejorar las relaciones intermaxilares, ¿sí? Para que después cuando el odontólogo lo pruebe en boca, lo que el protésico le manda, el paciente muerda exactamente igual y no le toque de un lado y no toque del otro, o no pueda cerrar la boca porque está alto, pueden suceder múltiples alteraciones, ¿sí? Y no se olviden que las alteraciones que suceden a nivel de las fallas intermaxilares entre los dientes, después repercuten a nivel de la articulación temporomandibular. Y esas alteraciones a nivel del ATM pueden causar un montón de alteraciones generales más, ¿sí? No solamente el dolor a nivel de la articulación. Entonces, fíjense que ustedes tienen que saber confeccionar ese registro de mordida que va a tomar el odontólogo colocando un rollo de cera, por ejemplo, con rollo de cera, o hay otros materiales para hacer esa relación de la mordida con la cual van a hacer el montaje en articulador. Pueden hacerlo con ceras extraduras, ¿sí? Construyendo ese rollito, o con ceras rosas,
o con láminas, o ceras metalizadas, o bien lo que algunas veces hace el odontólogo es colocar adentro de una lámina de cera un papel de estaño, o el papel de estaño que viene en las radiografías para que la cera no se perfore. Entonces construye como si fuera un pequeño rollito para tomar esa relación intermaxilar, ese registro de mordida. Y hay siliconas que, aunque a ustedes no les parezca, algunos odontólogos tienen, que son siliconas para mordida específicamente. Entonces hacen una preparación de una silicona de un determinado tipo y toman la mordida con esa silicona. Obviamente que es una cosa muy cara, pero bueno, hay odontólogos que lo hacen. O sea que hay muchas formas de tomar el registro de mordida, desde algo muy económico a algo que no lo es tanto. De ahí que tenemos que saber bien qué tipos de mordida hay, ¿sí? O sea, qué tipo de relación intermaxilar va a tener o van a tener los pacientes, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la que más habitualmente se debería dar o se da, es la clase 1, ¿sí? Todo se va a basar en la relación entre los caninos y el primer molar superior y el inferior. Fíjense, la clase 1 les va a decir, por ejemplo, que la clase 1 es cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior cae en la fosa mesiovestibular del primer molar inferior. Y aquí se los estoy nombrando cuando lo voy diciendo. Cúspide de mesiovestibular del primer molar superior cae en la fosa mesiovestibular del primer molar inferior. Eso es una mordida típica clase 1. Fíjense la clase 2. Fíjense dónde cae la cúspide mesiovestibular del primer molar superior en relación al primer molar inferior. El canino superior con nivel con respecto al canino inferior. Como esta clase 2 se adelantó, ¿sí?, la mordida, por llamarle de alguna forma, con respecto al maxilar inferior. Vieron que hay muchos pacientes que muerden de esta forma. Hay mucha gente, yo le digo pacientes desde el punto de vista del odontólogo, pero ustedes tienen gente de repente conocida que ustedes ven que muerde así. Y también tienen gente que muerde así, clase 3. Fíjense cómo la mordida del maxilar inferior está adelantada con respecto al superior. Cómo hay una alteración de las cúspides que es con respecto a la que vimos en clase 1. Invertida, ¿no le dicen? Claro. Clase 3. Claro, como los perritos, la mayoría de los perritos se tienen así. Claro. ¿Eso es una especie de protrusión? Perdón. ¿Cómo? ¿Es una especie de protrusión o es protrusión? Claro, claro. Protrusión. Esto es lo que se llaman en ortodoncia las clases de Angle, ¿sí? La clase 1 de Angle, fíjense, cúspide mesiovestibular del primer molar superior con respecto a fosa mesiovestibular del primer molar inferior, clase 1 de Angle. La clase 2, división 1, estas son todas clasificaciones de ortodoncia, ¿eh? Clase 2, división 1, lo que veíamos recién, clase 2, división 2, que esto está como para adentro, si estos directamente no se ven los dientes inferiores, y la clase 3 de Angle, que sería esta. ¿Dudas, chicos? No. Por mi parte no, profe. Bueno. Por ahora. ¿Quieren que revisemos lo que tienen que traer para la semana que viene o tienen alguna duda? A ver.
No, es todo lo que habían mandado en la lista igual, ¿o no? Claro, todo lo de la lista, que la leímos ya con Pía la semana pasada, que tenían que ir consiguiendo para la semana próxima. Tienen que tener todo preparadito para comenzar a hacer el trabajo para la semana que viene. Sí, o sea, todo preparado en cuanto a el lugar donde van a trabajar, las condiciones que estuvimos hablando de presentación, la compresa para hacer el trabajo, todos los elementos, todo se puede solucionar, o sea, se puede reemplazar. Estuvimos hablando de las trabitas, de los ganchitos, o sea, pero lo importante es que puedan hacer el trabajo y nos lo puedan mostrar, ¿sí?, para hacer la práctica de lo que estuvimos hablando hoy. Por eso repasen un poquitito, cuando tengan la clase, repasen lo que estuvimos hablando hoy, si tienen dudas lo preguntan la semana que viene, pero lo más importante es que tengan los elementos para hacer el trabajo, ¿sí? Profe, consulta, en vez de compresa, yo utilizo en el consultorio, conseguí como unas lonas que son gruesas, no sé, como que fuesen los banners así plásticos. Sí, sí, Me pareció mejor porque no se rompe con el agua, no queda, o sea, claro. le puedo tirar, le pongo el hipoclorito, le tiro encima y no se rompe nada. Y nos ahorramos una plata en compresa siempre. Claro, por supuesto. Puede ser una placa fotográfica también. Con algún mantel tipo individual. Claro. O alguna lona, así como dice Ezequiel. Pero tiene que estar limpio, chicos. Sí. Porque después se ve esa lona que ustedes usan, así como la usaron para un trabajo, se les cayó un poco de yeso, se les secó el yeso y al final de la cursada es un chastre. Si la van a limpiar y la van a tener impecable, no hay ningún problema. Ahora, si van a hacer un enchastre de acá al finalizar, preferimos que usen algo descartable. ¿Sí? Es por una cuestión de higiene, nada más. Lo más importante, chicos, es que ustedes, como lo hicieron en el introductorio, aparte de tener los elementos para trabajar y la prolijidad personal, es que ustedes adquieran habilidad manual. Entonces es un combo de varias cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, porque después a ningún odontólogo le gusta llegar a un laboratorio para entregar un trabajo si es el que va él personalmente y encontrar que es una desprolijidad o una mugre total el lugar en el que se está trabajando con las cosas que él lleva. Entonces, acostúmbrense desde ya a trabajar en un lugar prolijo y ustedes en condiciones de presentación prolijas. Y eso es fundamental, le llamamos la atención en esto desde el principio, desde las primeras prácticas. Bueno, yo tengo entonces a Molina y Navajas que no estuvieron ausentes, ¿no? Profe, Navajas recién avisó en el grupo que estaba sin luz y se puede conectar en otro horario. O a la tarde. Sí, Navajas, sí, puede ser a la 1. Dale. Avisale. ¿Y Molina, Yamila? Profe, Bueno. Molina no sé qué decidió, pero estaba con ganas de dejar, pero realmente no sé si lo decidió o no. Ah, ¿y por qué? Va. No sé. Qué chuma. No, por lo que tengo entendido era por cuestiones laborales. Ah, bueno. No le daban los tiempos, pero realmente no sé si lo decidió. Sé que Bueno, estaba ahí pensándolo. Después si te llegas a enterar algo, después decime, así no, digo, no es que no la sigamos teniendo en cuenta. Yamila, sino, ¿no? Sí, Yamila. Sí. Cualquier cosa avisanos, ¿sabes? Bueno, yo si después te le enteras pregunto de algo. y le aviso la semana que viene. Bueno, listo. Bueno, chicos, nos vemos con todo preparado para la práctica la próxima semana, el próximo martes. Gracias, profe. Gracias. Hasta la próxima.